Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya dependiendo de la hora en que estén viendo ustedes este video. Bueno, ya saben quiénes somos. Mi nombre es Guillermo Díaz, del grupo Violetas Africanas, cultivo, venta e intercambio, con su página hermana, Las Violetas Africanas de Guillermo Díaz, en Puebla. Y por supuesto, estamos en este canal de las Violetas de GDR. Bien, estamos aquí nuevamente con un nuevo video, bueno, en el cual el día de ayer hubo muchas preguntas, muchas dudas acerca de qué hacer con las violetas africanas en estos tiempos que estamos viviendo. En el caso de México, muchísimo calor. Y bueno, para empezar, si nuestro clima normal es frío, las plantas van a empezar a sufrir un poco. Pasando de los 24, 25 grados, ya es una temperatura con la cual nuestra violeta africana va a tener un poco de problemáticas. Sobre todo si tenemos un sustrato que está modificado, o sea, que lo hemos modificado con nuestra misma práctica y lo hemos hecho precisamente la temporada fría o el clima templado. Aquí pues podría ser varias cosas. El calor va a durar un buen tiempo en estos días por esta zona de México. Así es que si vamos a hacerle cambio de sustrato, ya necesita el cambio de sustrato a nuestra planta, o aunque no lo necesite, si vemos que esa planta está sufriendo, lo mejor es cambiar de sustrato. Lo que yo recomendaría sería hacerlo un poco más poroso, ¿sí? Para que circule más aire. Esa es la primera, uno de los primeros remedios que pudieran ser. La otra es si nuestro tiempo de calor sabemos que no va a tardar mucho y que a final de cuentas si le ponemos muy poroso el sustrato, nuestra agua cuando lo reguemos pues se va a ir muy rápido, entonces vamos a tener más riego continuo. Si tenemos autorriego pues igual sería poner más agua cada rato. Y se supone que el autorriego es el que nos tiene que dar cierto desahogo para regarlas. Pero bueno, si queremos ayudar a las plantas, es la mejor forma en que podemos hacerlo ahorita. Ahora, cuando tenemos clima en nuestra casa, pues bueno, hay que subir un poquito el clima, nada más si hay que contemplar que el clima lo que hace es que reseca el ambiente. Así es que nuestras plantitas van a estar en una temperatura baja, pero con un cierto grado en el que el agua que va a contener el sustrato se va a evaporar más rápido. ¿Sí? Así es que lo que pudiéramos hacer en este caso de los climas, en el caso de que tengamos ambientación en casa, lo mejor que podemos hacer es colocar un cuenquito entre nuestras plantas. Ahora voy a poner aquí un ejemplo, por ejemplo, con esta. Poner un cuenco entre las plantas, tenemos nuestro cultivo, poner plantas, las plantas a un lado, la planta a otro lado, si se ve, no, vamos a poner para acá, una planta acá, así tenemos nuestras plantas, ¿no? Las tenemos colocadas de cierta manera en que están juntas. Entonces podemos poner cuencos así o más chicos, ya del tamaño que nosotros queramos y también a la altura de la planta, para que no toque la planta. Podemos colocar hielo o agua muy fría o agua con hielo para que el agua se vaya evaporando y tenga una temperatura. Vean que le vamos a hacer una especie de climatización a nuestras plantas alrededor de ellas y va a haber humedad ambiental y además el frío del hielo pues nos va a ayudar a mantener una temperatura más baja. Eso lo podemos hacer incluso si no tenemos clima, ¿no? Cuando la temperatura ambiental es alta, podemos bajarla así, con esto, no necesariamente igual o del mismo tamaño, es nada más un ejemplo que les estoy dando. La otra manera que pudiéramos hacerle también es conocemos, bueno, cuando nos vamos de picnic o salimos con bebidas y una hielera, colocamos a veces este tipo de cosas que son pues hielos embolsados, que son, le llaman congelantes, y es para mantener frías las bebidas sin necesidad de que haya hielo.
Y no necesariamente deben de ser comprados, pero se pueden hacer con bolsas. Lo vamos a poner en una bolsa o en botellas de refresco. Ponemos agua, lo ponemos en el congelador, se hacen hielo y esas mismas colocarlas igual como en el cuenquito alrededor de nuestras plantas y eso va a crear un ambiente frío. También va a haber cierta condensación. Si es seco, pues yo creo que sería mejor lo de los platitos o vasitos con agua, con hielo para que haya pues se haga un ambiente como tipo invernadero, pero no invernadero, o sea, va a ser con frío. O un poco de frescura para las plantas y no lleguen a quemarse también en caso de que sea muy fuerte el calor seco. El calor húmedo va a bajar la temperatura y no elevar mucho la humedad ambiental. Bueno, a otra situación podría ser si realmente la problemática de la elevación del calor es por nuestra propia luz, o sea, el sol a final de cuentas, pero que da en ciertos lugares o en el área donde tenemos nuestro cultivo y efectivamente además de elevar la temperatura, pues nos incide en las plantas y puede llegar a resecarlas, quemarlas, marchitarlas, por lo mismo la pérdida de humedad que debe de tener la planta. De este modo, pues lo único que podríamos hacer ahí es o poner atenuadores, una cortina, una persiana, algo que evite que los rayos del sol calienten de más esa área. Alguna otra cuestión, pues, ya en caso de que el atenuador no nos funciona e incluso hasta la misma cortina se llega a chicharrar de la intensidad de la luz del sol, pues lo que pudiéramos hacer es alejar nuestras plantas, el mueble donde tenemos nuestras plantas del sitio en donde lo tengamos colocado, alejarlo de mínimo unos 30 centímetros. Si hay que hacerlo más ya dependiendo de su práctica, pues háganlo. Alejarlo más del calor, de donde se produce el calor. Sobre todo porque en el caso de tener vidrios, tener ya sea aluminio, tener fierro o el mismo concreto, absorben el calor, o sea, y lo que pasa es que de ahí empieza a emitir la temperatura hacia donde está la planta y empieza a haber calor, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa, si estamos cerca de un auto en el mero sol, nos acercamos y vamos a tener la radiación del sol y pues por supuesto nos queremos alejar. Así es que alejando las plantas para darles pues un espacio en el cual no llegue este calor hacia ellas, es lo que pudiéramos hacer. Estas formas de hacerlo, pues nos va a beneficiar a nosotros en nuestro cultivo. Y por supuesto a nuestras plantas, que son las que directamente van a recibir el beneficio, ¿no? Y así es, tendríamos entonces nuestras plantas frescas, bien resguardadas de la radiación del calor del sol. Así es que eso es más o menos lo que el día de hoy quería yo ver, precisamente por el barullo que hubo en el grupo de cómo, si se me están muriendo por el calor, qué puedo hacer, ¿sí? De inicio sí es muy extenuante, como les dije al principio. Cambio de sustrato, sino uso de agua fría en cuencos o en platos, vasitos. Por supuesto que no toquen a la planta. Si tocan a la planta van a seguir absorbiendo. Y recordemos que la interacción del agua con el calor produce en el sustrato, cuando este es orgánico, es decir, que se descompone fácilmente, hoja, mucha tierra normal, tierra de hoja, bueno, turba, que le llaman también, pues va a producir una pudrición más rápida y por lo tanto, ok, va a tener nutrientes, pero va a suceder que al descomponerse el sustrato se va a empezar a pelmazar en la parte baja. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues si la seguimos regando, ya sea con autorriego o así o desde arriba, pues va a pasar que va a haber encharcamientos. Se va a encharcar porque el agua va a quedarse atorada en ese sustrato ya deteriorado y va a retener más agua. ¿Sí? Así es que lo que mejor es cambiar el sustrato, poner un buen drenaje, ir midiendo cantidad de producto que nos va a dar porosidad, como en el caso de la perlita, y bueno, sería
hacer un sustrato para esta temporada de calor. Si no lo creen necesario, pues no lo hagan. Hagan cualquiera de las otras cosas que les acabo de comentar. Ponemos el agua en platitos con uno, dos, tres hielos alrededor. Bueno, serían varios, pues no sé, depende de su cultivo. Si es una sola planta, bueno, incluso poner el plato así, poner un vasito acá y poner esta encima, así. Que no toque el agua, simplemente que del mismo cuenco o del mismo plato llegue la humedad y la frescura del hielo a nuestra planta. Y bueno, en este caso de una sola planta o dos si les conviene. Pero pues va a estar difícil que agarremos tanto plato y tanta situación para todas las plantas. Entonces, de esa manera, igual como lo que les dije del el congelante o botellas desechables con agua y lo colocamos. La ventaja es que una vez que se derrita el hielo, pues las colocamos, lo vamos a meter al congelador o tener varias para ir intercambiando. Ya su imaginación es el límite. La cuestión es que el efecto va a ser el mismo y a nuestras plantas van a llegar a tener frescura. No se van a deteriorar con el sol o con el calor. ¿Sí? Bueno, pues espero que les sirva estas recomendaciones, lo lleven en práctica y ojalá y si lo hacen, coméntenos si les está funcionando, como coloquen fotos en donde su planta, cómo estaba, cómo está ahora con esa situación. O simplemente miren lo que yo le coloqué a mis plantas para que entonces los demás vean y puedan también emular lo que se hizo y lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, pues espero que no tengan tanta necesidad de hacer esto y si lo hacen, pues que les sea de beneficio. Bueno, pues cualquier cosa, cualquier duda, cualquier situación, están los chats de la página, del grupo y de aquí del canal de YouTube. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Y por favor, no se les olvide poner like, suscribirse para que les lleguen los avisos y además, bueno, nos sirve y nos ayuda para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.